Los síndromes epilépticos, pues, ¿no? Es lo que finalmente sucede después de eso. Entonces la grabación se inició. Listo. Ok. Ahora, trastornos de la conciencia. Esto vendría a ser el índice, ¿no? Que finalmente puede ser bastante importante. Acá tenemos el SARA, que es bastante importante, el sistema de la conciencia, ¿no? Es el sistema reticular activador ascendente, lo que pues obviamente nos ayuda, ¿no? Que ahí recaen varias veces varias, pues, trastornos de la conciencia, como el coma, el estado vegetativo, etcétera. La evaluación clínica, ¿no? Vamos a ver qué cosa, la escala de Glasgow y otra escala más súper importante, los signos de trauma, vamos a ver ahí los ojos de mapache, eh, etcétera, ¿no? También la decortificación, la descerebración, pues obviamente lo que tiene que ver con la temperatura, la piel y el aliento, ¿no? Cómo se puede encontrar y a qué patologías viene a dar. Por ejemplo, si la temperatura está baja, podría ser por el alcohol, etcétera. Las pupilas y las miradas, pupilas reactivas, es decir, que no reaccionan frente a la luz, tanto mióticas como en midriasis, entidades clínicas, epilepsia, definición y finalmente los síndromes epilépticos, ¿no? Que es bastante sencillo. Ahora, nuestro sistema reticular activador ascendente. Este que va a tener ciertas entradas y ciertas salidas. Este, ¿qué es lo que va a recibir? Va a recibir las aferencias sensoriales. Aferencias sensoriales. Sensoriales. ¿Sobre qué? Pues tanto las somáticas y especiales de las médulas óseas y también de los pares craneales. Y mediante su salida, que lo voy a escribir por la parte acá, su salida, pues este va a ser del núcleo reticular del tálamo, del tacto del tracto, perdón, tegmental cerebral, central, perdón, el del hipotálamo también, si mal no recuerdo, de los núcleos del RAFE, claro, y finalmente del locus coeruleus, ¿no? Que es bastante importante en la parte, pues, de la noradrenalina, ¿no? Su función que es emitir noradrenalina, ¿no? Es por eso que es importante este sistema reticular activador ascendente. Ahora, antes de pasar a los trastornos, tenemos que ver algunas definiciones. Acá lo tenemos. Tenemos que finalmente el contenido, ¿no? La conciencia es el conocimiento que uno tiene sobre ti mismo y sobre el entorno, ¿no? Sé que estoy en mi casa ahorita, sé que estoy dictando algo, etcétera. Ahora, el contenido de la conciencia es la habilidad para asimilar contenido que en algunas patologías o en algunos estados va a estar presente, mientras que en otros no. Y por la parte de la dorsal va a ser el nivel, el despertar y la vigilia, es decir, la capacidad de estar en estado de vigilia, que finalmente es lo que el individuo puede pues, interactuar con el entorno, ¿no? Eso es lo que finalmente vendrá a ser el estado de vigilia. Y acá el sistema reticulador ascendente, que finalmente habíamos visto que en la salida tenía los núcleos de Raffles y al Lucus coeruleus. El Lucus coeruleus, ¿por qué es importante? Porque este va a emitir noradrenalina, que va a ser el principal neurotransmisor, ¿no? Importante para dicho estado de vigilia, ¿no? Mientras que el núcleo del RAFE, este va a estar relacionado con el despertar. Y ahora, ¿este qué es lo que va a hacer? Pues va a producir serotonina, que dicha serotonina va a provenir pues del triptófano, ¿no? Es decir, triptófano y de ahí serotonina, súper fácil. Ahora, este neurotransmisor es importante, ¿por qué? Porque tiene que ver con el estado del ánimo y más allá de eso, pues que se relaciona con esto de depresión. En realidad la depresión es el déficit de varios neurotransmisores, ¿no? Pero es importante, ¿por qué? Para la supervivencia, para el bienestar y para una estructura cerebral óptima, ¿no? Ahora, esto es importante. Desórdenes de la conciencia. Aquí tenemos un montón, ¿no? Un montón, un montón, un montón. Tenemos algunos que hemos visto, como el locking síndrome, síndrome de cautiverio, donde hay las parálisis de las extremidades, de los nervios craneales, con la excepción de que de los movimientos verticales, ¿no? Eso vendría a ser sobre el síndrome de cautiverio. Tenemos el delirio, el estupor, el coma. No hay un estado de alerta. Los ojos van a estar cerrados y no hay respuesta a un estímulo externo, ¿no? Y finalmente, pues no se tiene la percepción, ¿no? De la estimulación externa. Luego que tenemos el estado vegetativo persistente, que este se divide de acuerdo a algunos factores que más adelante voy a mencionar, pues, ¿no? Y finalmente, pues, es la parte de transición del coma al coma prolongado.
La parte dorsal, es decir, el de vigilia, va a estar presente. Si el estado de vigilia está presente, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues el ciclo del sueño bastante conservado, ¿no? Pero el awareness, que vendría a ser el de aquí, que vendría a ser la habilidad para asimilar contenido, no va a estar presente. Los ojos pueden estar abiertos, especialmente durante el día, y finalmente puede haber algunos movimientos. ¿No? El estado de conciencia mínimo, que más adelante tengo una tabla que es bastante buena, ¿no? Que este, pues, obviamente es mucho menos grave, ¿no? Donde finalmente sí se puede hacer contacto entre los ojos, se puede decir algunas palabras, pero estas palabras que emite el paciente no se van a poder entender en algunas ocasiones. Y pues finalmente sí puede reaccionar a estímulos, pero no responder a estímulos emocionales. El delirium, que va a ser rápido y fluctuante, un rápido y fluctuante cambio, ¿no? Que finalmente, pues, este se atribuye a una condición médica subyacente y que esto va a incluir, obviamente, desorientación y algunos alucinaciones, etcétera, algunos factores raros en los estímulos, ¿no? El mutismo cinético, etcétera, el estupor, ¿no? Que el estupor es que te crezca el nivel de alerta y que finalmente el- la parte dorsal solo pueda estimularse. Ahora, la evaluación clínica, ¿no? Les había mencionado que habíamos visto eh, que iban a haber dos partes importantes, dos escalas que son para medir el, pues, el estado en el que se encuentra un paciente, ¿no? Que uno de ellos era la escala de Glasgow y la escala de Fowler. La escala de Glasgow, ¿en qué se va a usar? En traumatismo. Voy a tratar de escribirlo súper rápido. Traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Cráneoencefálico. Ahí se va a usar la escala de Glasgow, donde si se dan cuenta acá, tenemos las variables, las respuestas y una puntuación. Dicha puntuación es importante. ¿Por qué? Porque va a ir del 0 al 15, ¿no? 6, 5, 11, 14, 15. Y esto va a depender, pues obviamente, de cómo se encuentra el paciente. Esto viene bastante en el seminario, ¿no? Pues te van a, la prueba de entrada, pues lo que te van a hacer es que te van a dar un paciente, un caso clínico, donde el paciente, pues obviamente vas a tener que tú calificarlo de acuerdo a la escala de Glasgow. Si la apertura ocular es espontánea, pues le pones 4, etcétera, ¿no? Finalmente esto se encarga de valorar el estado del paciente. Y la escala de Ford, que esta principalmente se va a usar en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Donde acá que se evalúa la respuesta ocular, la motora, la del tallo cerebral, es decir, los reflejos, y la respiración. Ahora, el, el núcleo rojo es el que se va a encargar de la flexión de los miembros superiores, y si hay una lesión, perdón, por encima del núcleo rojo, pues, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una vía de salida intacta, ¿no? Y la lesión de abajo va a ser una vía de salida perjudicada. Ahora, más allá de lo que acabo de explicar, tenemos que evaluar esto, ¿no? De acuerdo al paciente, ¿no? Finalmente, es bastante similar a este, sin embargo, este se usa más en UCI, ¿no? Y donde acá, pues, obviamente se evalúan más apartados. Acá le agregamos el reflejo de tallo cerebral, le agregamos el de la respiración, ¿no? Puede tener Chain-Stokes, que ya lo hemos visto antes, etcétera, ¿no? Una respuesta neuística. Y finalmente, pues, con esto se evalúa al paciente en UCI. Ahora, los signos de trauma, estos van a ser importantes al momento de la parte física, pues obviamente del paciente, ¿no? Fiorella, una pregunta. Si el paciente viene con ojos de mapache, es decir, los ojos morados, ¿qué parte del cráneo tú considerarías que estaría afectada, según los ojos de mapache? Puede ser eh, la región posterior, creo. Sí, un poco por ahí. En realidad, lo que más se afecta vendría a ser la base del cráneo, ¿no? Eso, acuérdate siempre que va a ser la base del cráneo. Los síntomas más característicos de una fractura en la base del cráneo vendría a ser los ojos de mapache, que vendría a ser la equimosis periorbitaria y el signo de Batten, que finalmente es todo lo de aquí, donde va a haber una equimosis alrededor de la apófisis mastoide, ¿no? En la parte retroauricular. Acá hay una imagen bastante clara.
Otra cosa que podría ser la otorragia, es decir, que haya finalmente sangre pues del oído, ¿no? Luego la rinolicorrea y la parálisis tanto del séptimo como del octavo par craneal. Pero lo importante acá, fractura del base cráneo. Es característica de ojos de mapache y de signo de debate, ¿no? Súper importante. Ahora, sobre temperatura y piel y aliento. Justo esto había preguntado en la clase pasada. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de cocaína, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si pues llega un paciente con cocaína, más allá de que tenga hipertermia, pues la pupila va a estar en midriasis, ¿no? Fiorella, ¿tú conoces algún fármaco más allá de los que están aquí que te pueda dar una pupila miótica, una intoxicación o algo así? ¿Conoces algún fármaco? Si no, lo explico, porque en realidad el uso de alcohol y los barbitúricos son los más prevalentes, ¿no? Pero ahí falta un par más, ¿no? Que poner. Bueno, entonces, uno de ellos más, sumado a eso, vendría a ser las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también pueden dar pues una pupila en miosis, ¿no? Aparte del alcohol y el uso de barbitúricos y también de una hipotermia. No, finalmente estos son fármacos, no es tanto el objetivo del curso, sin embargo es bueno saber. De acá tenemos que la piel seca, es decir, que se inhiba la secreción pues, de sudor, etcétera, también tenemos que ver que puede ser por algunos, por los barbitúricos, por los anticolinérgicos. Y acá tenemos algo importante que vendría a ser la hipotensión. La hipotensión no se da por la cocaína, no se da por los tricíclicos ni por los salicilatos, se da por esto, por el uso de alcohol y los barbitúricos. Estos van a dar una hipotensión que se puede ver pues obviamente si se toma la presión al paciente, ¿no? Y el aliento, pues obviamente va a cambiar, ¿no? Acá tenemos algunos que un baño sucio es signo de uremia, la fruta dulce de cetoacidosis, pescado de falla hepática, cebolla de paraldehído y finalmente ajo de órgano fosforado. Es bastante importante todo esto porque así es como se puede presentar un paciente. Si el paciente se presenta así, pues ya podemos sospechar de qué lado viene, ¿no? O sea, de cuál es la condición subyacente. Ahora, las pupilas. Esto es importante porque van a tener algunas eh, pues distinciones, ¿no? Cuando van a ser pobremente reactivos, significa que la lesión va a estar en la vía eferente, ahí está, no sale la imagen, la lesión va a estar en la vía eferente del segundo o la vía eferente del tercer paracranial, del oculomotor también. La respuesta va a ser directo consensual, pero lo que nos damos cuenta es que acá va a tener la pupila fija, ¿no? Puesto que el daño, cuando se da en el tercer paracranial, en el oculomotor, no lo podemos ver por ningún lado. Ahora, miosis, pequeñas puntiformes. ¿Esto qué es? El, pues la pupila pues está en miosis, ¿no? Y son reactivas. Es decir, si quitamos la luz, es decir, el ojo normal va a estar con las pupilas así, aún así cuando no haya luz. Porque en teoría, cuando hay luz, lo que hace el ojo pues es finalmente eh, volverse miótico, ¿no? Si se vuelve miótico, lo hace para... No, perdón, midriasis. Cuando no hay luz, el ojo, de estar así, va a pasar a estar así, con la pupila en midriasis. Pero como es reactiva, pues acá al quitar la luz va a seguir aún así. Es decir, no va a haber un cambio. ¿Y esto por qué se debe? Porque el encargado de hacer que esté en midriasis no va a estar funcionando bien. ¿Y quién es el encargado en hacer midriasis? El sistema simpático. ¿No? El sistema simpático es que es el encargado. Entonces, el parasimpático va a estar intacto, pero el simpático sí va a estar afectado. La lesión, ¿en dónde se va a dar? Pues en la protuberancia o en el tronco superior, ¿no? Una disrupción en la vía simpática va a hacer que finalmente se dé todo esto. Ahora, los midriáticos dilatados o reactivos. En esta imagen no se ve bien, pero se puede ver un poco que la pupila del paciente pues está acá totalmente midriática a pesar de que por acá hay luz. Por acá hay luz.
y aún así no se ha puesto en miosis, ¿no? ¿Y por qué se debe eso? Por algunas afecciones, ¿no? Eh, Fiorella, si es que el paciente sigue con pupilas midriáticas, ¿qué sistema se habrá dañado? ¿El simpático o el parasimpático? ¿Puedes repetirlo, por favor? O sea, si el paciente está con las pupilas midriáticas, es decir, las pupilas altas, largas, ¿qué sistema se ha dañado? ¿El simpático o el parasimpático? ¿El simpático? A ver, mira, si están dilatadas las pupilas, significa que el sistema simpático que se encarga de dilatar está ejerciendo su función. El contrario, el que se encarga de poner la pupila miótica, no está funcionando bien, ¿no? Entonces, si no está funcionando bien el otro, el que tiene que hacer la pupila miótica, pues el que no está funcionando bien vendría a ser su contraparte del simpático, que vendría a ser el parasimpático. El parasimpático es el que no está funcionando bien aquí, porque él debería ser la pupila mucho más pequeña hacia la luz, porque hay demasiada luz, pues no, acá se ven los rayos de luz. Y como no está funcionando bien, pues la pupila sigue en midriasis a pesar de ello. Y acá justo lo pone, daño parasimpático, no puede haber una lesión desmineralizante o isquemia, ¿no? Y aquí justo está, la activación simpática está intacta, es decir, la activación simpática está conservada. La que acá se ha dañado es la parasimpática. Y la lesión, pues, en el mesencéfalo. Eso es bastante importante recordar porque eso puede venir. Hasta ahora no he visto que haya venido, pero sí, puede venir. Ahora, en el tema de la mirada y la desviación. Esto va a ocurrir cuando hubo el infarto en el área 8 de Brodmann. Es lo de la clase pasada similar, ¿no? Entonces, por esto se piensa que el paciente mira hacia la lesión. Si hay daño en el hemisferio izquierdo y no va a funcionar el lado derecho de la mirada. Acá falta una más. Aquí está. Ahora, si hay una lesión en la protuberancia, acá que vemos que el paciente no está mirando a la lesión, ¿no? Está mirando hacia la paresia, no está mirándose a la lesión. Entonces, ¿qué significa que la lesión es en la protuberancia? Como hay una lesión en la protuberancia, el paciente se desvía a la paresia, es decir, no hacia la lesión. Y aquí sí está mirando hacia la lesión, acá vemos la lesión hacia el lado. Entonces va a haber una lesión en el córtex. Estamos mirando hacia la lesión y finalmente, pues, eso es lo que va a suceder. ¿No? Contrario a lo que pasa acá, ¿no? En la protuberancia. Estas dos diferencias entre estos dos son importantes de reconocer. Y finalmente las maniobras oculocefálicas obviamente van a modificar esto. Sí, y más adelante vamos a ver a qué se deben estas maniobras, ¿no? Pues aquí está el área 8 de Brodmann. ¿En qué parte? En el lóbulo frontal, ¿no? Justamente anterior del área premotora. Su función, pues obviamente va a planear los movimientos y los movimientos oculares conjugados, ¿no? Que finalmente, pues, es que funcione bien la mirada, ¿no? Puesto que acá está afectado. Ahora, reflejos oculocefálicos. Esto es, antes de esto, antes de hacer el reflejo oculocefálico, que básicamente es mover así la cabeza como lo estoy haciendo ahorita yo, se tiene que ver si es que el paciente ha sufrido daño cervical, porque si ha sufrido daño cervical, lo que sucede es que no se puede hacer esto, ¿no? Porque vamos a empeorar dicho daño cervical hasta que podamos hacer una disección de arteria, ¿no? Porque tenemos que ver justo eso. No, ahora, si es que el paciente no se le encuentra daño cervical, pues se va a tener que mover la cabeza tanto pasivamente y observar los movimientos del ojo. Entonces, si los movimientos del ojo son opuestos al movimiento, es decir, me muevo para la derecha y los ojos se van hacia la izquierda, pues la respuesta va a ser normal. Es decir, o sea, no va a estar sano de riesgos. Ahora, una respuesta normal que vendría a ser que se muevan para el mismo lugar, pues va a implicar una enfermedad en el tallo cerebral y finalmente es eso, ¿no? Aquí justo lo tenemos. Si hay lesión, los ojos se moverán con la cabeza, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues el fascículo longitudinal y el tercer, cuarto y sexto paracraneal, ¿no? Ahora, eh, cuando hay aquí, justo esto es un poco no tanto de fisiología, sino de neuroanatomía, ¿no? Cuando, cuando se hace esto, pues habrá una estimulación de los canales
semicirculares, ¿no? Que vendrían a ser una parte del orejo, de la oreja, de justo aquí, esta parte en teoría, ¿no? Y dichos canales semicirculares, al momento de girar hacia la izquierda, pues lo que van a hacer es que van a estimular algunos receptores. Dichos receptores van a ser apolares de los canales semicirculares y esos receptores apolares de los canales semicirculares van a dar aquí, origen acá, hasta que finalmente pase al a los núcleos vestibulares. Cuando ya tenemos la información de los núcleos vestibulares, estos se van a conectar con el núcleo oculomotor, que justamente está aquí, ¿no? Entonces se conecta con el núcleo oculomotor y finalmente este se va a contraer y va a llevar la mirada al lado contrario de, pues, del movimiento, ¿no? Acá este va a ser ayudado por quién, acá tenemos al otro, junto con el nervio abducens, ¿no? Que finalmente este va a estar para que el recto externo del otro ojo que se encarga de la movilización, ¿no? Por principios de anatomía, pues se contraiga y finalmente se va a mover la cabeza y los ojos mirando al punto contrario. Entonces, si el paciente no hace esto, es porque algunas de estas vías no van a funcionar de manera correcta, ¿no? Y justo aquí está el recto lateral, el abducens se lo mueve para acá, aquí el oculomotor manda para acá, este se contrae y este se contrae. Justamente esto es finalmente lo que sucede, ¿no? Y esto es el lóculo cefálico. Para probar los reflejos vestibuloculares es diferente, que viene a dar imagen al siguiente, ¿no? Que finalmente se va a poner agua caliente cerca del oído, pues en el oído, y finalmente los ojos van a tener una desviación, ¿no? Hacia el lado caliente y ese lado va a ir en nistagmo, es decir, en la mirada. Acá lo vemos. La mirada va hacia el lado caliente, en otras palabras, el nistagmo huye del agua fría. O sea, acá se pone el agua fría y la mirada de los ojos va para el otro lado. Y justo lo tenemos aquí, para el otro lado. De esta manera, se comprueba un poco sobre los reflejos vestibuloculares. Si esto falla, significa que hay una afección por ahí. Listo. Ahora sí. Ya. Ahora vamos a ver los movimientos espontáneos de los ojos, ¿no? Tenemos el nistagmo de convergencia, que va a ser la aducción de los ojos con regreso rápido en el centro, como vemos acá en el paciente. ¿Y la lesión en dónde va a estar? En el mesencéfalo. Y aquí pues he puesto algunos videos que no sé por qué no se ve. Creo que si salgo de aquí, ahora acá sí van a ver. Que acá vemos cómo se ve el bóvil, ¿no? Acá nos damos cuenta bastante bien, ¿no? Que los ojos es un movimiento rápido de abajo hacia arriba. Ahí, bastante claro, ¿no? Eso es lo que vendría a ser el bobbing, ¿no? Nos da una alteración de la protuberancia, donde el movimiento de los ojos va de abajo hacia arriba de manera rápida. Mientras que el dipping es un movimiento lento hacia abajo y rápido hacia arriba, y vendría a ser una lesión bihemisférica. Justo acá el video lo dice bastante bien. Ahí. Es más lento, si nos damos cuenta, es más lento, mucho más lento. Eso es lo que pasa en el bobbing, perdón, en el dipping, ¿no? Y es por esa misma razón que es bastante clave diferenciarlo, ¿no? Ah, mira, de acá sí se podía. Bueno, entonces es por esa misma razón que tenemos que ver esto bien. Ahora, los movimientos motores, estos sí son bastante diferentes. Depende si es una decortificación o una descerebración. En la decortificación, primero, ¿qué quiero que se quede claro acá? Que va a ser una lesión por encima del núcleo rojo. Y acá justo pues tenemos una imagen bastante sencilla, ¿no? Donde los brazos va a estar en forma de C, ¿no? Y que finalmente pues las muñecas y los codos van a estar flexionados como se ven en la imagen de acá. Y lo que va a estar libre de daño va a ser el tracto ruboespinal, el retículo espinal y el vestíbulo espinal. Acá sí va a haber una interrupción en la influencia cortical, mientras que la descerebración es totalmente lo contrario. Acá lo vemos, los brazos y codos y muñecas van a estar en pronación. Acá lo tenemos, los brazos en forma de, acá hay flexor y acá va a ser el extensor en la descerebración, ¿no? Y la lesión, a diferencia de la decortificación, acá va a ser debajo del núcleo rojo. La interrupción va a estar
tracto corticoespinal y en el lobo espinal, mientras que los exentos de daño va a ser el retículo y el vestíbulo espinal. Y acá tenemos las entidades clínicas, ¿no? Fiorella, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre muerte encefálica y coma? Muerte y ¿cuál era el otro? Muerte encefálica o muerte cerebral y coma. Ya que, por ejemplo, la muerte cerebral es que, o sea, compromete tanto el cerebro con el tronco y es como que muerte encefálica. Y el coma es porque hay una ausencia de estas respuestas ante los estímulos. Exacto. Justo lo que has mencionado ha sido bastante claro, que ha sido que la muerte cefálica va a haber la ausencia de los reflejos del tronco encefálico, mientras que el coma solo va a haber la ausencia de respuesta a estímulos y una parte importante es que la muerte encefálica tiene que ser bastante cuidadoso al diagnosticar, porque si diagnosticamos una muerte encefálica, esto significa que el cese de las funciones, es decir, que dejen de funcionar todas esas cosas, va a ser permanente y reversible, ¿no? Esa es la parte importante sobre la muerte cerebral. Mientras que el coma, pues obviamente es irreversible, ¿no? Ahora, el coma, acá hay la ausencia de respuesta a estímulos y finalmente no se estará consciente ni de ti mismo ni del entorno. Ahora, para eh, esto tiene que durar la duración, hay una diferencia entre la duración, ya que es bastante similar a otros que hemos visto, que vendría a ser la del síncope y la confusión, ¿no? Pues acá obviamente va a ser mucho mayor. Mientras que el estado vegetativo, acá hay algo que sí está preservado, ¿no? Que es básicamente, que justo es el de acá, que es el estado entre la disociación, entre el despertar y el sueño, ¿no? Sin embargo, la conciencia es lo que va a estar ausente. Y justo acá lo tenemos. El awareness, no. Y finalmente, pues eso es lo que caracteriza a ambos, ¿no? Acá se recupera el ciclo de sueño y la vigilia y la función auditiva y motora es reflejo al estímulo, ¿no? Pero a diferencia del estado mínimo de conciencia, acá no va a haber respuestas adaptadas, ¿no? Y por esta misma razón es que nuestro estado vegetativo, aquí está, se clasifica de una manera bastante. Se va a considerar un estado vegetativo persistente cuando sea mayor a un mes. Mayor a un mes es un estado vegetativo persistente. Y un estado vegetativo permanente, es decir, ya se considera eh, que va a ser para siempre, pues no, va a ser más de un año, pero solo si es postdaño traumático. Es decir, si ha habido un trauma, un golpe, etcétera. Y más de 3 meses, es decir, menor tiempo, si solo es no traumático. Es decir, fue por otra causa, ¿no? Y pues obviamente ahí la chance de recuperaciones, es decir, las posibilidades de recuperarse, va a ser nulo, ¿no? Y acá tenemos un cuadro bastante curioso donde el coma y la urusal va a estar ausente, mientras que en el estado vegetativo y en el estado de conciencia mínima sí va a estar presente. El awareness no va a estar ni en coma ni en estado vegetativo, la función motora en el coma va a ser refleja, mientras que acá va a ser estereotipada, pero no con intención, es decir, va a ser retirada hacia el dolor. Y finalmente en el estado mínimo de conciencia, ahí sí se va a tener algo más intencionado. El dolor, tanto en el coma como en el estado vegetativo, no, mientras que en el estado de conciencia mínima parcial sí. La función respiratoria en el coma no está, es decir, tiene que ser asistido por ventilación. Con aparatos, mientras que en el estado vegetativo sí y en el estado de conciencia mínima sí. La función visual acá no va a estar. Aquí, como podemos ver, la persona acá, la función visual sí está, sin embargo no es tan intencional, mientras que en el estado de conciencia mínima hay una fijación. La función auditiva en el coma no va a estar y en el estado vegetativo sí se puede orientar y en el estado de mínima conciencia puede realizar órdenes, sí, ¿no? La comunicación va a estar ausente
En el estado vegetativo sí se va a poder emitir sonidos, sin embargo sin intención, y finalmente en el estado de mínima conciencia, pues finalmente sí, ¿no? Y en la emoción, obviamente pues consideramos que el estado de mínima conciencia va a ser el que va a estar más reflejado. Eh, Tengo una pregunta, Gabriela, y esta ya es una de las últimas, porque sé que te estoy preguntando mucho. Eh, Según la escala de Glasgow, no te voy a pedir puntaje necesario, sino cuál de estos tres estados tú consideras que tendría mayor puntaje en la escala de Glasgow? Mm, el que tenga más, ¿verdad? Sí, el que tenga más. Eh, puede ser, no estoy muy segura, pero no sabría decir. Ya, si no te preocupes. A ver, acá mira, si nos damos cuenta, este vendría a ser como que más grave. Acá no hay tantas respuestas intencionadas. Aquí hay un poco más de respuestas intencionadas, pero acá sí hay las respuestas intencionadas y están bien conservadas. Ahora, si nosotros nos basamos en la escala de Glasgow, se obtiene un punto en cada apartado si es que pues el reflejo, lo que estemos evaluando es nulo. ¿No? Por ejemplo, si no obedece a nada, si no habla nada, vendría a ser un uno. Entonces, siendo, recibiendo un puntaje uno por una respuesta que sea muy nula, vendría a ser el que tenga más, por más puntos, el que tenga una respuesta más intencionada. Y entonces vendría a ser el estado mínimo de conciencia. Si hacemos una escala de Glasgow, una persona, entre tres personas, una que está en coma y otra en estado vegetativo y otra en estado mínimo de conciencia, el que tenga más puntaje va a ser el de acá, ¿no? El estado mínimo de conciencia. Eso es bastante importante saber. Ahora, el síndrome de lock-in. Esto ya lo hemos visto varias veces, la verdad, pero nunca está mal, o sea, volverlo a ver. Acá se va a dar cuando finalmente existe un daño en la parte anterior del tronco del encéfalo. Y por ahí, obviamente, pasan las vías motoras. Estos pacientes están despiertos, conscientes, pero no tienen la capacidad de producir palabras ni movimientos faciales. Solo que hacen, mueven los ojos. Los ojos son lo único que tienen. ¿No? Acá hay criterios importantes para diagnosticar esto, ¿no? Uno va a ser la apertura de ojos sostenida, la cuadriplegia o cuadriparesia, la afonía, la comunicación con parpadeos, como ya mencioné claramente, y las habilidades cognitivas preservadas. Acá hay una simple ilustración donde justo el login está en el level, bueno, el nivel, pues obviamente de conciencia bastante bajo, casi eh, similar del wakefulness, que va a ser similar al del mínimo conciencia, y finalmente al estado vegetativo, porque sí tiene la capacidad posiblemente pues, de dormir, de diferenciar entre el sueño y el despertar, mientras que el otro que vendría a ser el awareness, aquí también lo tiene alto, a diferencia de quienes de la mínima conciencia y del estado vegetativo. Y por otro lado, el que sí tiene ambos bajos, pues es la anestesia general, donde básicamente pierdes la memoria de manera anterógrada y el coma, ¿no? Y finalmente acá pues un gráfico bastante simple sobre pues cómo se ve esto, ¿no? Y aquí tenemos pues otros trastornos y estos no son tan comunes, pero los pongo igual. El mutismo cinético, donde el paciente no habla y no tiene movimientos tan elaborados. Sí, ciclo de sueño y vigilia sí, poca respuesta a estímulos, ojos siguen móviles, no movimiento reflejo. Y finalmente no tiene control del esfínter, no tiene que ser alimentado. El síncope, que ya lo habíamos visto al principio, va a ser súbito y de duración breve y la recuperación es espontánea. Estas tres cosas, estas tres características van a preguntar, así que es súper importante. Entonces, ¿esto por qué se da? Porque hay una reducción breve del flujo sanguíneo. El delirio va a ser un llamado funcional agudo donde se da la alteración de la afectación de la función cognitiva. Y finalmente, pues hay tres tipos, ¿no? El hiperactivo, donde hay inquietud, el hipoactivo, donde disminuye todo eso, y finalmente el mixto, que es entre ambos. Ahora, el último tema es sobre la epilepsia.
Definición de epilepsia. La epilepsia va a ser un trastorno cerebral caracterizado por la disposición a generar ataques. Esto es bastante importante porque hay la definición operacional y definición conceptual. Esto que nos ayuda finalmente pues a diferenciar, ¿no? Entre crisis epiléptica y epilepsia. La crisis epiléptica, pasamos por acá primero, va a ser la descarga excesiva de neuronas a nivel cerebral. Es por eso que se dan movimientos tónico-clónicos o tónicos, etcétera, porque hay una descarga excesiva. Movimiento motor, es decir, convulsión, no siempre va a ser epilepsia. Así que lo voy a poner aquí. Convulsión no siempre es epilepsia. Ahora, esto se encarga por, bueno, pues se debe a movimientos bruscos, etcétera, ¿no? Y la crisis epiléptica va a ser, pues, una descarga normal, ¿no? Y más adelante vamos a ver ciertas partes donde se dan las crisis epilépticas y ciertas zonas, en otras palabras. Ahora sí, la definición operacional. ¿Cómo nosotros decimos que es epilepsia, ¿no? Porque para decir epilepsia, pues obviamente hay que estar bastante seguros, ¿no? Pues va a ser la presencia de dos crisis epilépticas no provocadas, separadas por más de 24 horas, es decir, no juntas. Y la definición conceptual son dos crisis no provocadas que ocurren en un periodo mayor de 24 horas, es decir, van a estar separadas, y la presencia de una crisis no provocada y la probabilidad de presentar nuevas crisis. ¿Qué nos puede dar una probabilidad alta de presentar nuevas crisis? Podría ser la neurocisticercosis, ¿no? Eso es lo que nos permite decir que obviamente tiene la probabilidad, pues, ¿no? La predisposición, en otras palabras, de generar crisis epiléptica. Y es por esa misma razón que la neurocisticercosis es de las principales etiologías, es decir, causas de epilepsia en países en vías de desarrollo. No va a ser epilepsia cuando sea una crisis aislada, cuando sea provocada por factores precipitantes o etcétera, como la hiperglicemia, etcétera, ¿no? Ahora, la zona epileptógena. Acá tenemos varias, ¿no? Que son bastante importantes y esto pueden tomar. A ver, empecemos por la zona irritativa, ¿no? La zona irritativa, que justo está acá, pues finalmente va a corresponder a las descargas paroxísticas, ¿no? Que habíamos mencionado previamente. La zona inicio ictal, como su mismo nombre lo dice, va a ser la que va a dar inicio, pues, ¿no? A, a que finalmente pues empiecen las crisis epilépticas. La zona sintomatogénica es la que da, o sea, atribuye la causa de los síntomas, ¿no? Es la que va a generar dichos síntomas, pero en los primeros 10 segundos. La zona lesional es la que finalmente va a corresponder al área de alteraciones estructurales que van a ser visibles pues en una imagen, ¿no? Y finalmente la zona de déficit funcional, acá se van a dar los déficits funcionales, ¿no? Finalmente los que van a estar determinados de acuerdo a la zona epileptógena. Características de nuestras crisis epilépticas son pleomórficas, son impredecibles o transitorias, eso es importante, de inicio súbito y de corta duración, diagnosticados de forma históricas, diagnóstico patogemónico se establece debido de G, de un encefalograma. La mayoría de los casos, el diagnóstico se basa en relatos por parte del enfermo y o sus familiares, ¿no? En teoría es eso. Ahora, clasificaciones, pues de esto, pues, ¿no? Finalmente, existen las que son provocadas, ¿no? ¿Por qué? Por una toxina, una medicación o factores metabólicos, ¿no? Luego por algo que sea un poco más antiguo, ¿no? Que vendría a ser por un stroke, ¿no? Como un stroke que finalmente puede dar esto, como encefalitis o meningitis, ¿no? Sobre daños pues remotos. Podría ser un daño cerebral y asociadas con los síndromes, ¿no? Como el Lennox-Gastaut, etcétera, que más adelante vamos a ver. Y finalmente los indefinidos. Ahora, ejemplos de las provocadas que hemos visto acá puede ser el alcohol, los barbitúricos o las benzodiazepinas, los metabólicos como tanto la hipoglucemia, hiperglicemia, las drogas de abuso, las cocaínas, las anfetaminas, y finalmente la medicación tramadol, teofilina, bupropión, etcétera. Ahora, las crisis epilépticas, pues acá tenemos la clasificación, ¿no? Tanto focal como generalizado como desconocido, ¿no? ¿A qué nos referimos con focal? Que esta solo va a afectar algunas zonas del cerebro.
Acá se dividen en que si son con conciencia o sin conciencia, es decir, si se afecta la conciencia o no, el inicio va a ser motor o no motor, porque también hay crisis de ausencia. Puede ser focal o tónico clónico o bilateral. En el generalizado, acá van a afectar a ambos hemisferios. Y sí va a ser tónico clónico y puede ser no motor y dar una ausencia. La crisis de ausencia es bastante similar, la vamos a ver en un video más adelante que pues. Y finalmente es conocido, donde puede ser tónico clónico o no motor ausencia y no clasificado. Ahora, ¿cómo nosotros clasificamos también un estado epiléptico, ¿no? Este va a ser, pues, obviamente, toda crisis que dure mayor a 5 minutos, ¿no? Pero acá existen algunos tratamientos, ¿no? Podemos tener el precoz, que finalmente va a dar un estado de epiléptica, pues si se resuelve normal, que se inicia tratamiento, pero ¿qué es lo que sucede si hay un estado epiléptico refractario? Pues se va a requerir anestésicos. Mientras que el suprarrefractario, que va a ser mayor a 24 horas, este pues ya tras 24 horas de anestésico es que no va a continuar, ¿no? Y acá justo lo tenemos. Un estado epiléptico en curso requiere una intensificación de la terapia más allá de la primera línea. La benzodiazepina, que finalmente son fármacos antiepilépticos, no funcionaron, pues ya da finalmente a los siguientes, ¿no? Pues a la anestesia y finalmente se debería solucionar, ¿no? Excepto que también puede haber un estado epiléptico refractario de reciente inicio, ¿no? La persona nunca ha convulsionado y hay dos alternativas, ¿no? Que tenga encefalitis viral o encefalitis autoinmune o trastornos metabólicos, ¿no? Eso es lo que finalmente sucede. Y acá llegamos a la última parte, que vendría a ser los síndromes, que otra vez no me quiere dejarlo usar, pero bueno, acá tenemos el síndrome de West, ¿no? Que ¿por qué se caracteriza? Finalmente por, a ver, ahí está. Porque van a ser caracterizados por la edad de aparición de 3 a 7 meses, la tríada cuál es espasmos epilépticos, retraso en el desarrollo psicomotor, ipsarritmias en el electrocefalograma. No, estos pueden progresar a Lennox-Gastaut. Acá tenemos pues las crisis de ausencia, porque son como ausencia, es decir, deja de hacerlo y finalmente vuelve a su estado normal. Volvió otra vez de nuevo. Y así es bastante curioso, ¿no? Cómo aparecen los síndromes de West. Porque aparecen de 3 a 7 meses. Ahora tenemos el de Lennox-Gastaut, ¿no? Que claramente lo siguen. Algunos de los de West progresan a Lennox-Gastaut, ¿no? Que se da entre los 3 y 5 años. Y finalmente la tirada son múltiples tipos de crisis. Puede ser tanto tónicos, atónicos, es decir, aumentando la tonicidad del músculo. Y puede haber ausencias, ¿no? Esta puede tanto progresar de la de West como también aparecer de nuevo, es decir, de nuevo. Finalmente, si tiene resistencia van a tener mal pronósticos y el 90% continúa con crisis y con cognición comprometida. Hay una ausencia. Ahí se ve claramente las ausencias, ¿no? Es como que el paciente pierde como que la localización donde está. ¿No? Eso es lo que vendría a ser el estado de ausencia. Y finalmente, la epilepsia de ausencia infantil, que esta va a ser de 5 a 7 años, que antiguamente se llamaba petit mal, el desarrollo va a ser normal, puede haber ausencias típicas múltiples veces, tanto de 10 a 100 días, 100 veces al día, perdón. Puede ser electroencefalograma, que acá lo podemos ver también, puntas de onda de 3HZ, y puede tener buen pronóstico, y el 65% puede tener la remisión de la crisis. Esta puede evolucionar a una epilepsia mioclónica que ya es comprometida, es decir, se van a mover los músculos, etcétera, que puede ser juvenil. Letosuximida viene a ser el fármaco a elección. Uy. Y aquí tenemos las crisis de ausencia. Ahí están. Cómo se mueve, se mueve, se mueve, se mueve súper rápido. Finalmente son las EEG. Sigue moviendo hasta que pare la crisis. Sigue moviendo para la crisis. Eso es lo que sucede en la de ausencia infantil. Y finalmente, el de Dravet, este sí es una epilepsia mioclónica severa, puede ser de causa genética. Y finalmente, la treta de la crisis es que se presente fiebre, mioclonías, ausencias también y crisis focales complejas. La mortalidad no está tan alta y menos del 10% tienen algún pues, tipo de comunicación. Ahí está justamente cómo da la crisis del síndrome de Dravet.
que son mioclónicas severas, ¿no? Pues se ve bastante claro, no más gráfico que las demás. Y finalmente, esa sería la última diapositiva y sería el final, pues, de este tema que es trastornos de conciencia. Dejo de grabar y, a ver, voy a preguntar más adelante, así que por ahora voy a simplemente explicar hasta un punto, ¿no? Bueno, acá hay una imagen bastante curiosa, ¿no? Que qué viene a ser el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo es pues donde se almacena el deseo. Ahora, ¿este tiene importancia? Sí, ¿no? Pues va a participar en ciertas homeostasis, y específicamente la homeostasis metabólica, pues, ¿no? Aquí vendría a estar el índice donde vamos a ver, pues, el LSR en sí, sus funciones, ya como que spoileé una de ellas, ¿no? Que era la homeostasis metabólica, pues su fisiología, es decir, la circulación de este y cómo si es que en algún punto puede haber, no lo sé, un tumor o algo que obstruye el paso de este, pues lo que va a suceder finalmente es que hay una hidrocefalia, ¿no? Eso es lo principal. La circulación, sus características, porque en el momento que queremos ver el LSR, pues tenemos que ver tanto la citología como las proteínas, etcétera, ¿no? La doctrina Monroe-Kelly, que es bastante importante, ya que en esto básicamente se basa las funciones del LSR y también algunas hernias, ¿no? Porque puede haber herniaciones, ¿no? La clínica, es decir, cómo un paciente se va a presentar, la hipertensión intracraneal, herniaciones y finalmente ya la hidrocefalia, ¿no? Fiorella, ¿tú conoces alguna manera en la que podamos ver el LSR? Es decir, ¿cómo lo podemos sacar del cuerpo para analizarlo? No, no sabría. Ok, no te preocupes si no lo sabes, porque eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero lo voy spoileando y es como que una punción lumbar. Esto lo vendría a ser el neurocirujano, pues es una punción lumbar y finalmente se mide la presión, ¿no? Que más adelante esto lo voy a explicar, así que nada más pues es esa parte. Ahora, las funciones del DSR. Como podemos ver aquí, esto es el DSR y sí es como debe parecer, como cristal de roca, transparente, etcétera. Esto básicamente es. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar nuestro LSR? Nos va a dar una protección mecánica. Va a ser como un amortiguador. La protección es lo que nos va a dar. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Si es que hay un tumor, el LSR pues se va a drenar para que la estructura cerebral pues no se comprometa, ¿no? Ahora, este LSR también va a ser la homeostasis metabólica, que ya había mencionado, homeostasis metabólica. Aparte de ello, este va a servir para, pues, en la fisiología, en la supervivencia de ciertas células neurales, ¿no? Aparte de ello, también va a funcionar como sistema linfático. ¿Qué más podría ser? Puede también regular el ciclo vigilia, si mal no recuerdo, el sueño vigilia, es su función importante, pero la que más me gusta de destacar de acá es esta específicamente, la de protección, porque básicamente es el punto de esta clase, ¿no? Eh, ¿En dónde lo vamos a tener este LSR? En el espacio subaracnoideo, ¿no? Aquí lo vamos a tener y tenemos en total, si mal no recuerdo, no, sí, 150 a 160 ml y 50% va a estar de esto en la parte del encéfalo, mientras que el otro 50% va a estar en la médula. Y así, en esa base, pues en ese fundamento es que la punción lumbar pues ayuda para que sea esto, porque también va a estar ahí. Ahora, hay una parte que vendría a ser entre su absorción. Su absorción van a estar por el seno longitudinal superior y van a haber ciertas granulaciones. Granulaciones subaracnoideas se llaman, o también lo podemos llamar como corpúsculos de Paccioni. Básicamente es lo que están acá. Estos van a ser como eminencias del tejido aracnoideo y que va a estar debajo de la dura madre, ¿qué es esto? Bueno, básicamente pues ahí se va a absorber el LSR, es decir, de acá el LSR se absorbe. Eso es lo principal de esto, ¿no? Que acá el LSR se va a absorber y finalmente va a pasar al espacio subaracnoideo, luego a los senos venosos y luego al sistema de la vena yugular. Entonces, esta absorción va a estar en constante equilibrio con también su producción, para que no existan algunos desfases y que finalmente, pues, obviamente todo esto esté bien. Ahora,
esto va a cambiar si es que hay una masa o algo que esté dentro de la bóveda craneana que ayude a que finalmente ocupe espacio y pues esto lo va a amortiguar. Y es por eso que el tema de la absorción y de la producción es bastante importante, porque tiene que estar en un adecuado equilibrio. Aquí está, bueno, el volumen que ya lo había puesto. Y ahora la fisiología, ¿no? Entonces, bueno, como ya sabemos, la duramadre pues obviamente va a tener dos capas, la periostia y la meninges, y la inervación pues la supratentorial, es decir, la parte superior va a estar por el quinto par, mientras que la infra va a estar por el décimo par. Ahora, el LSR. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Su formación y su absorción. La absorción va a ser dentro de las granulaciones subaracnoideas, ¿no? Aquí tenemos los plexos coiroideos y acá tenemos las microvellosidades. Mediante estos es donde el LSR va a entrar o salir, no mediante los capilares. Aquí tenemos algo importante en esta imagen, que vendría a ser la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, pues, ¿qué es esto? Es como que una enzima o un transportador, no, básicamente es una enzima que finalmente esta es el objetivo de varios fármacos. Uno de ellos, que es bueno para reducir la hipertensión endocraniana, vendría a ser la acetazolamida. La acetazolamida tiene su base en base a esto. Esto es un poco de esto básicamente es un poco de farmacología, no tanto de fisiología, pero pues obviamente se conecta con eso, ¿no? Ahora, aquí tenemos nuestros ventrículos laterales, ¿no? Pues el plexo coroideo es el que va a contener, justo el de aquí, va a contener nuestras células, ¿no? Las células epiteliales, que son básicamente estas. Estas, pues, van a encargar de formar el LSR, ¿no? Y luego, pues, obviamente ya va su circulación, ¿no? Que vendría a ser a los ventrículos laterales, luego baja y finalmente hasta ya drenarse completamente, ¿no? ¿Por quién? Por las granulaciones subaracnoideas. Es súper importante que esto quede bien en claro, ¿no? Acá tenemos nuestra barrera hematoencefálica, ¿no? Que finalmente es esta, bueno, aquí está la sangre y aquí está el cerebro. Acá tenemos alguien importante que es la acuaporina 4, que se encarga de regular las funciones osmóticas para que no haya algún daño dentro pues, de esta barrera, ¿no? Y acá tenemos nuestras células especializadas, ¿no? Que finalmente, ¿qué es lo que sucedía? Que el LSR también ayudaba a estas a una supervivencia correcta. Pues no, acá tenemos, bueno, las uniones, ¿no? Las uniones estrechas para que finalmente nuestra barrera no esté tan comprometida. Eso es en base a lo que tiene que ser la fisiología, ¿no? Es súper importante. Ahora, la circulación del LSR. Listo. Nosotros sabemos que ¿por qué va a estar dado la circulación del SR? Este va a ser por una gradiente de presión hidrostática, que va a estar entre la sangre y pues entre las células epiteliales de nuestro plexo coroideo, que la habíamos visto aquí. Estas y también la sangre son las que se encargan de la circulación, ¿no? Y también los ventrículos, que pues son estos, ¿no? Entonces, esto es súper sencillo. En los plexos coroideos, que es lo de aparte de acá, nosotros dábamos bueno, se daba el LSR, se formaba, ¿no? Acá lo tenemos. Lo formábamos y ¿por dónde entraría? Por los ventrículos laterales. Luego de los ventrículos laterales, por el foramen de Monroe, pasarían al tercer ventrículo. Justo aquí está. Y del tercer ventrículo, por el acueducto de Silvio, pasa finalmente al cuarto ventrículo. En el cuarto ventrículo ya estamos como en la parte final. Del cuarto ventrículo ya por los agujeros de Luschka o de Magdane pasaría a las vellosidades aracnoideas y finalmente al corpúsculo de Paccioni, ¿no? Para que finalmente pues esto se drene, ¿no? Y finalmente pues seno hospital superior, etcétera. Eso es lo que sucede básicamente. Y aquí tenemos que por elevación de la presión, obviamente, el LCR va a entrar al seno venoso ya para su, para que se drene, ¿no? Completamente. Acá lo tenemos un poco más a detalle, que en el espacio subaracnoideo se encuentra ya en la última fase del LCR ya para drenarse. Y acá tenemos la dura madre y nuestras vellosidades aracnoideas o corpúsculos de Paccioni, como bien había mencionado. Finalmente el seno venoso
y ya pues estaríamos drenando. Eh, Ahora, esto sucedería obviamente de manera normal, puesto que tanto la absorción como la distribución siempre están en correcta como que balance, ¿no? Y también, ¿qué van a hacer? La tasa de formación del LSR va a ser insensible a los cambios de presión y la absorción va a aumentar de manera proporcional a raíz de presiones superiores a 70 mmHg, ¿no? Eso es lo que sucede. Ahora, el LSR se va a recambiar entre 3 y 4 veces al día, ¿no? Ese es básicamente el recambio que tienen la mayoría, ¿no? Y bueno, la producción en promedio de este va a ser de 500 a 600 ml, ¿no? Al día. Eso es lo que vendría a ser alguna de sus características, ¿no? Más allá, ¿no? Entonces, ya tenemos entendido la circulación del LSR de finalmente cómo este es, o sea, sus características, cómo circula, quién lo drena, quién lo absorbe, que básicamente es su fisiología más que fisiopatología, pero igual es importante saberlo. Sabemos la producción al día entre 560 ml y finalmente el recambio, ¿no? Que es súper importante. Ahora, sobre las características. Esto era el tema que había mencionado al principio, ¿no? Que vendría a ser la presión de apertura, ¿no? O sea, en la presión de apertura nosotros nos vamos a ver si pues hay una hipertensión endocraniana, ¿no? Pero antes de ello, ¿cómo nosotros podemos saber que el LCR pues está de manera normal? Vendría a ser mediante una punción lumbar, ¿no? Esta punción lumbar es importante ya que pues nos ayuda a saber en qué presión encontramos y si hay una hipertensión endocraniana. Ahora, otra que es más antigua, que ya no es mediante estos materiales tan fácil, porque facilitan un poco más, pues vendría a ser la maniobra de Queckstead, que ya no se usa tanto, que se usa mediante una regla, y que finalmente ya no están usadas debido a las nuevas integraciones de nuevos eh, artículos, ¿no? De nuevos implementos. Ahora, el tema de la punción lumbar hay que tener bastante claro qué es lo que puede suceder si es que hay algún contratiempo dentro de esta punción lumbar, como podrían venir a ser los estornudos o la tos. Estos son elevadores fisiológicos de la punción lumbar. Si esto sucede, de la posición lumbar no, sino de la presión. Si esto sucede, obviamente la presión va a empezar a subir y probablemente estaríamos diagnosticando una hipertensión endocraniana falsa, ya que esto es fisiológico. Ahora, ya teniendo en cuenta que esto puede suceder y que finalmente pues es algo normal, tenemos que saber cuánto es la presión intracraneal normal pues en adultos, ¿no? Que vendría a ser de 15 milímetros de mercurio y o también podría ser entre 20 centímetros de agua, ¿no? Pues eso es básicamente lo normal. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? La hipertensión endocraniana es mayor a esto. Entonces, ahora nosotros tenemos que tener bastante cuidado al momento de hacer dicha punción, porque si es que usted alguno de estos elevadores fisiológicos, estaríamos diagnosticando mal. Hay que tener en cuenta bastante esto, que es súper importante, ya que estos son los valores estándar. Eso es lo que rige si una persona tiene hipertensión endocraniana o no. El valor normal es menor a esto y finalmente menor a esto. Ahora, las características. Fiorella, ¿tú me puedes decir cuál de estos cinco tú consideras que es un LCR normal? Eh, el que se ve tipo más transparente, podría ser. ¿Este? ¿El de aquí? Ajá. Sí, es correcto. Como bien lo había mencionado al principio, pues el LCR es transparente. Si es que hay alguna de estos, pues obviamente ya subyace en una patología que también puede ser una punción lumbar traumática, que es decir, que encontremos más de 1000 hematíes por milímetro cúbico. Si encontramos más de eso y podría ser una punción lumbar traumática, es decir, la punción lumbar no se hizo de una manera adecuada y finalmente pues dañó algunos tejidos vasculares, ¿no? Ahora, para eso hay bastantes colores, ¿no? Y acá los hemos, bueno, se clasificó bastante bien, ¿no? Que el rojo era una eritrocromía, como bien había dicho, 1000 hematíes por milímetro cúbico, el amarillo una santocromía, 150 miligramos por 100 ml de proteínas,
¿no? Y finalmente el turbio que vendría a ser la solaridad, es decir, los polimorfonucleares mayor a 300 y los linfocitos mayor a 500. Ahora, la eritrocomía, justamente había dicho, la punción lumbar traumática puede afectar esto, ¿no? La encefalitis herpética, la encefalitis tóxica, etcétera, ¿no? La hemorragia subaracnoidea también, ¿no? El amarillo, que vendría a ser la santocromía, por bloqueos espinales, por tumores, es decir, un tumor está bloqueando la circulación, pues obviamente va a haber un bloqueo espinal y finalmente va a haber una acumulación de proteínas. Una aracnoiditis tuberculosa, que la tuberculosis y la meningitis bacteriana ya tienen, por otro lado, que lo voy a poner justo acá, cuando encontremos glucosa menor a lo que es normal y es estipulado, significa que lo más probable es que exista una meningitis bacteriana o una tuberculosis, ¿no? Eso es lo que sucede si hay glucosa menor al... la concentración de glucosa en el SR total es entre el 60 y el 75% de la concentración de glucosa en suero. Ahora, si se encuentra mucho menor a eso, finalmente lo que puede hacer es esto, una meningitis o una tuberculosis, ¿no? Y finalmente el turbicelularidad, en el cual tenemos a la meningitis bacteriana, la ruptura abscesosa hacia ventrículos, ¿no? Que finalmente, si hay un absceso en un ventrículo, entre un ventrículo y entre el otro, pues finalmente daríamos a una hidrocefalia, ¿no? Ahora, justo lo que había dicho, la citología, la proteína y glucosa, ¿no? Entre la citología tenemos que es el recuento de células, ¿no? Vamos a ver cómo están las células. Y finalmente, la citología, lo que vendría a ser, vendría a un recuento de hasta 4 células por microlitro, ¿no? Eso es lo normal. De 5 a más ya se considera patológico. Eso es lo que viene a ser la citología. Ahora, respecto a la proteína, entre la proteína, los valores de LSR en un adulto promedio vendría a ser entre 0,15 y 0,45 gramos. Ahí está. 0,15 y 0,45 gramos. Estos valores sí se lo tienen que aprender porque es bastante importante. Entonces, si es que esto aumenta, ya estaríamos hablando de una hiperproteinorraquia, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y también hay un caso bastante curioso donde aumentan las proteínas, pero no aumentan los leucos, ¿no? Entonces, si aumentan las proteínas y no aumentan los leucos, lo que finalmente vendríamos a tener sería un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Eso es una parte característica sobre que aumenten las proteínas y no los leucos, ¿no? También el aumento de proteínas se puede asociar a esclerosis múltiples o problemas infecciosos, ¿no? Y finalmente, pues tenemos la glucosa, ¿no? Que ya había dado como un spoiler hace unos segundos, que finalmente que es entre el 60 y 75% de valor del suero total, ¿no? De la concentración de glucosa en suero. Ahora, si hay menor a eso, pues lo que tendríamos es una meningitis bacteriana o una tuberculosis, ¿no? Eso es lo que vendría a ser. Entonces, todos estos valores son súper importantes. El de hasta 4 células entre el 0,15 y 45 gramos de proteína y entre el 60 y el 75% de glucosa. Eso es importante porque si es que hay un desbalance en esto, ¿qué es lo que va a significar? Que finalmente tenemos algo subyacente que tenemos que tratar, ¿no? Ya sea con antibióticos, etcétera. Ahora, la fisiopatología de la hipertensión endocraniana. Este tema es bastante interesante. ¿Por qué? Porque estamos totalmente en equilibrio, como lo había dicho. El líquido cefalorraquídeo es el 10% de nuestra bóveda craneana, la sangre es también el 10% y nuestro parénquima, es decir, el cerebro, los tejidos, etcétera, todo lo que lo cubre, es el 80%. Súper importante esa parte. Ahora, aquí, ¿qué es lo que perfunde al cerebro? Pues la sangre, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si es que finalmente, pues nosotros tenemos una masa, ¿no? Ya tenemos entendido que la sangre es lo importante. La sangre tenemos que perfundir nuestro cerebro constantemente para que no para que no tengamos un stroke, ¿no? Si tenemos un stroke, pues ya se complica mucho más. Entonces la sangre es lo importante y es por ello que el líquido cefalorraquídeo va a ser el primero en entrenarse. Es nuestro principal amortiguador, si es que en teoría hay una masa. Luego ya vendría a ser el volumen venoso,
Y finalmente, si hay una masa mucho mayor, eh, pues ya estaríamos sobrepasando el volumen de amortiguación del líquido cefalorraquídeo y también del retorno de la parte venosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede si es que la masa aumenta, aumenta, aumenta y el líquido cefalorraquídeo ya no puede como que resistir eso? La sangre va a ser la que va a resistir. Es decir, la sangre se va a drenar, se va a drenar. Y finalmente, pues la sangre, el oxígeno que tiene la sangre no va a llegar a poder perfundir el cerebro. Y si no perfunde el cerebro, pues finalmente vamos a tener un stroke. Es decir, al final de todo, si esta masa aumenta mucho más, el volumen arterial se va a drenar. Ya no va a estar, que es un ejemplo bastante simple acá, ¿no? Y si el volumen arterial con el oxígeno no está, no vamos a poder perfundir el cerebro, justo como está en la imagen de acá. Como no llegamos a perfundir el cerebro, pues ya el stroke va a ser obviamente ya notorio. Y además que no solo el stroke, sino la presión intracraniana va a subir porque ya no hay nada que finalmente pues detenga eso, ¿no? La presión intracraniana sube. Entonces, es por eso que el cerebro necesita un buen aporte de sangre y de oxígeno, pero si que finalmente la sangre arterial está compensando, pues ya no lo va a tener, ¿no? Y finalmente no, la presión de perfunción cerebral, que finalmente eso es lo que perfunde, no lo que va a bajar. Es decir, es indirectamente proporcional al volumen de masa. Si el volumen de masa aumenta, menor perfusión de cerebral, ¿no? Ese es finalmente lo que va a suceder. Ahora, la presión intracraneal, justo aquí también hay un ejemplo bastante claro, ¿no? Donde acá vemos que hay una masa intracraneal, vemos el volumen cerebral, el volumen arterial y el volumen venoso y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Finalmente la masa aumenta y nos damos cuenta bastante claro que el LCR es el que disminuye. Y acá lo tenemos, ¿no? El LCR disminuye y finalmente la sangre va a disminuir mucho más, ¿no? Entonces, eh, la sangre cerebral va a tener dos componentes, tanto el volumen sanguíneo cerebral, y el flujo sanguíneo cerebral. El volumen sanguíneo cerebral, en la parte de acá, va a ser lo que contribuya al flujo sanguíneo, perdón, lo que contribuye a la presión intracraneal. Entonces, es por esa misma razón que cuando nosotros tosemos o pujamos, nosotros comprimimos la vena yugular y si la vena yugular se comprime, pues obviamente se va a incrementar fácilmente la presión intracraneal. Y es por esa misma razón que esto, justo de acá. Ahí el fundamento que acabo de mencionar justo se basa en esto, ¿no? Que finalmente aumente la presión intracraneal cuando estamos haciendo la punción lumbar, ¿no? Aquí, y justamente por eso las venas cerebrales no tienen válvulas, ¿no? Y el incremento de la presión venosa se transmite al espacio intracraneal y finalmente aumenta, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, la doctrina Monroe-Kelly, que básicamente es todo en lo que se Ahora, sí, que se sustenta todo lo que hemos mencionado, básicamente es que finalmente, si nuestro cráneo está intacto, entonces la suma de los volúmenes tanto del cerebro como de la sangre, como del LCR, va a ser constante. Eso es lo que estoy mencionando en toda la clase y básicamente es el significado más importante de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede en condiciones no patológicas? El volumen de producción de LCR y la resistencia a la reabsorción del LCR y también la presión venosa del espacio intracraneal, que finalmente es todo lo que vamos a mencionar en las anteriores láminas, va a ser lo que contribuya a la presión intracraneal. Entonces, ¿qué es lo que contribuye? Producción LCR, también la resistencia de la absorción del LCR y finalmente presión venosa. Presión venosa. Eso es lo que finalmente es lo que dictamina la presión intracraneal, ¿no? Y acá tenemos nuestra presión intracraneal está menor a 10 que finalmente en teoría es lo normal, ¿no? Los componentes intracraneales se encuentran dentro, no hay nada, literalmente no hay una masa acá, entonces por eso todo está bien. Ahora, hay una masa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El LCR tiene que compensar. Como ven, el LCR acá compensa y la sangre también, ¿no? Entonces, aquí va a estar compensado todavía y pues obviamente va a estar bien, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que sucede si
la masa sigue creciendo, el LCR ya no puede compensar, la sangre aún va a disminuir mucho más. Entonces, finalmente, la masa va a seguir creciendo, vamos a tener una isquemia y finalmente, pues, inclusive puede dar lugar a una herniación, ¿no? Y ahí es mucho más grave, ¿no? Que es el tema que vamos a ver más adelante. Es por esa misma razón que acá hay una tabla bastante importante que la fase uno es donde tenemos una alta compliance. Es decir, todavía tenemos la capacidad adaptativa, que la compliance básicamente significa eso, es la capacidad adaptativa que tiene nuestro sistema dentro de la cavidad craneal para poder soportar incrementos de volúmenes, ¿no? Como vendría a ser en este caso la masa. Si hay una alta complianza, pues finalmente se va a poder como que regular, ¿no? La presión intracraneal va a estar normal. En la fase de transición, la complianza ya está bajando y la presión intracraneal está aumentando progresivamente. Todavía no hemos llegado al punto máximo, pero la capacidad de amortiguar del LCR ya está disminuyendo. Es decir, está a punto de no poder llegar a amortiguar toda la masa que hay ahí. Y finalmente la fase 3 es donde ya hay una baja complianza a una alta distancia y acá me falta que justo va a aumentar la presión intracraneal más allá de lo debido, como podemos ver en el caso de aquí, donde está totalmente descompensado. Entonces, ya teniendo eso, ¿qué es la hipertensión intracraniana? Va a ser una condición que va a estar sostenida, es decir, va a ser mayor de 5 minutos, súper importante para el diagnóstico, que finalmente se va a encontrar por encima de 20 centímetros de agua. ¿No? Que finalmente eso es la presión. Esto es lo que es una hipertensión intracraneal, ¿no? Y básicamente eso es la doctrina de Monroe-Kelly, ¿no? Que finalmente vemos acá que hay una compensación hasta que finalmente hay un punto de descompensación, el volumen de masa va a estar más y la presión intracraneal de estar de 10 va a subir hasta finalmente llegar a 60, ¿no? En niños el volumen normal de la presión intracraneal es hasta 5 mmHg y mayor de 5 años pues aumenta a 10. Y en adultos hasta 15, como es lo que acabo de mencionar, o también 20 centímetros de agua. Que estas dos medidas son independientes, es decir, vienen a ser lo mismo, pero son diferentes medidas y cualquiera de ellas las pueden usar. Es por eso que se tienen que aprender, ¿no? Entonces, finalmente, justo lo que les había mencionado en la anterior parte, que la herniación, es decir, que las estructuras cerebrales bajen por el agujero magno. Bueno, el cráneo finalmente el agujero magno es el agujero más grande, pues todas las estructuras bajen y finalmente pues haya que se destruyan algunas estructuras importantes, ¿no? Que finalmente van a ser las herniaciones que vamos a ver más adelante. Eso es lo importante acá. Ahora, la sintomatología. Es súper importante porque esto es la clínica y acá tenemos que tener ojo de una tirada bastante importante. Primero, ¿qué es lo que vamos a tener? Cefaleas. Las cefaleas van a ser tanto holocraniales y van a empeorar con el decúbito. Eso es súper importante porque las cefaleas, perdón, son características. Ahora, también van a haber vómitos. Estos pueden ser explosivos o no, ¿no? Que sean lanzados fuertemente. Ahora también vamos a tener papiledema, que es esta afección en el globo ocular. Vamos a tener diplopia, ahí está, que finalmente es ver doble, ¿no? Y bueno, pues la triada de Cushing, que finalmente esto era lo que quería bueno, pues como que hacer énfasis, ¿no? Que finalmente es la hipertensión intracraneal, que también se acompaña de depresión respiratoria y de la bradicardia. Finalmente, este es el cuadro clínico que cuando se da esto ya es un signo de que vamos a estar cerca a qué? A una herniación inminente, ¿no? Una herniación inmediata. Eso es lo que va a suceder. Ahora, ya teniendo en cuenta que la presión intracraneal puede subir porque hay una masa que finalmente está ocupando lugar en algo. Fiorella, ¿te acuerdas cuánto era la presión normal del LCR? La normal, ¿verdad? Sí, la normal, la normal. 15. No. Sí, 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 está bien, es 15. O sea, en realidad son dos ya, pero no, es 15 mmHg, que es lo normal, o también 20, ¿no? Eso es el punto límite, ojo, el punto límite. Más allá de eso ya, pues estaríamos hablando de una hipertensión intracraneal, ¿no? Ahora, ya teniendo en cuenta tanto
la parte fisiológica de cómo se regula, aparte de ello también teniendo claro la circulación del LCR, ya podemos entrar ahora a lo patológico, ¿no? Que vendría a ser las hipertensiones y cómo se dan. Acá tenemos una hipertensión craneal idiopática. ¿Esto qué es? Es un trastorno que finalmente se va a caracterizar por algunas como que características importantes. En primer lugar, va a afectar a mujeres jóvenes, como podemos ver aquí, y finalmente estas van a ser obesas. Ahora, ¿qué es lo que va a dar? Mujeres obesas menores a 40, va a dar rigidez en nuca, va a dar cefalea frontal matutina y la visión borrosa o diplopia, que es básicamente lo mismo, y las náuseas y los vómitos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder? El seno venoso, que finalmente es el que es uno de los principales en el tema de la absorción, pues va a tener una estenosis. Es decir, que no va a estar tan abierto. Estenosis seno venoso. Voy a ponerlo justo acá. Estenosis seno venoso. Entonces, si hay una estenosis seno venoso, se obstruye y finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la presión intracraneal. Y finalmente, pues esto va a dar a la hipertensión intracraneal idiopática, ¿no? O también en algunas veces la llaman pseudotumor cerebral. Acá justo está. Y el papiledema, ¿no? Y los headaches, ¿no? Que finalmente es cefaleas. Ahora, ya tenemos claro la hipertensión intracraniana, ahora vamos a ver sobre edemas cerebrales, que principalmente estos se han dividido en tres para como que esclarecer la fisiopatología detrás de este, ¿no? En el edema vasogénico, ¿qué es lo que sucede? Que la barrera hematoencefálica que se encarga finalmente después de mantener la seguridad de nuestro cerebro, que ya me estoy dando cuenta conforme va a pasar el tiempo, que la barrera hematoencefálica en la mayoría de enfermedades pues siempre se logra, o sea, como que la logra destruir, ¿no? Que finalmente pues pasan algunas cosas, va a tener una, como que una disrupción, ¿no? Es decir, no van a estar tan estrechos y finalmente pues moléculas van a pasar a través de ella y finalmente va a haber una disfunción. ¿En qué cosa? Que es la palabra más clave en el tema vasogénico. Va a haber una disfunción en la permeabilidad, ¿no? Permeabilidad. Y finalmente, como hay una disfunción de la permeabilidad, pues las moléculas van a poder pasar, ¿no? Y finalmente, pues eso va a estar mal. Y acá tenemos una imagen bastante clara donde vemos al edema cerebral justo acá, ¿no? Que finalmente eso es lo que sucede acá. Acá lo más importante es esto. ¿Por qué sucede? Porque esta es la diferencia entre sus hermanos. ¿Como cuál? Como el citotóxico, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Esto va a haber cuando no hay un aporte de oxígeno, ¿no? Si no hay un aporte de oxígeno adecuado, que es lo que ya hemos visto en las clases pasadas, tanto en el de la isquemia, ¿no? Pues ¿qué es lo que va a suceder? No tenemos oxígeno, pues finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Si no hay oxígeno, no hay ATP. No vamos a tener ATP, disfunción mitocondrial, ácido láctico, etcétera. Ya eso es lo que hemos visto, ¿no? Pero básicamente si no tenemos oxígeno, tampoco vamos a tener la función de alguien importante en la fisiología. ¿De quién viene a ser? Nuestra bomba, ¿no? La bomba sodio-potasio, ¿no? Finalmente no tenemos esta sodio-potasio y finalmente puede haber una lección axonal difusa, ¿no? Va a aumentar las concentraciones de glutamato, que finalmente es lo que hemos visto, ¿no? Que también aumenta lo de calcio, etcétera, las alteraciones metabólicas, ¿no? Y una alteración estructural en la membrana celular. Y finalmente, pues eso es lo que viene a ser un edema citotóxico, ¿no? Aquí importante es que va a haber una lesión axonal difusa. Difusa. Finalmente no se va a regular nada, ¿no? Ni siquiera el agua. Y aquí finalmente vemos una imagen, porque siempre todas estas las acompaño con una imagen, si es que las encuentro, que es bastante impresionante, ¿no? Donde vemos el edema citotóxico. Aquí está justo infarto cerebral y lesión axonal. Ahora, el intersticial, ¿no? Este ya va más por otro tema, que es bastante importante, ¿no? Donde vamos a ver, ya nos vamos adentrando como que al tema del hidrocefalia. Este era bastante importante porque lo íbamos a ver en la parte final, les había dicho, ¿no? Entonces, aquí lo que va a haber va a haber un flujo transepentimario intraventricular, ¿no? En el parénquima cerebral debido a una obstrucción del LCR. Es decir, el LCR, por ejemplo, si tenía que pasar por este conducto, que todavía no sabemos cuál es, va a haber algo que finalmente lo impida que esto pase y el LCR se va a acumular acá. Como se está acumulando, el flujo, es decir, hay más flujo, pues finalmente
tanto su reabsorción como su producción ya no van a estar ya no van a estar estables, ¿no? Y finalmente lo que va a suceder es que como va a haber tanto, va a haber interrupción y es decir, finalmente va como a dañar las uniones estrechas de las células que ya habíamos visto que eran las ependimarias, ¿no? Si existe este daño en las células ependimarias, pues finalmente el LSR va a fugar, va a haber una fuga de agua mediante el mecanismo osmótico y finalmente van a ver estos que van a hacer el ensanchamiento de los ventrículos, que eso ya lo vamos a ver más adelante, no hay que correr tanto, pero finalmente lo que va a suceder es una hidrocefalia, ¿no? Ya que vemos los ventrículos mucho más abiertos, ¿no? Que finalmente están ahí albergando al LCR, ¿no? Aumenta la producción de LCR y disminuye la reabsorción, justamente es lo que he dicho, y finalmente la obstrucción del sistema ventricular. Y esta sí es una imagen bastante clara, porque finalmente se ve acá cómo la hidrocefalia está afectando a los ventrículos. Ahora, ya pasamos de los edemas. Ahora vamos a ver las herniaciones cerebrales. Estas se van a dar por aumento en la presión intracraneal, ¿no? Dicho aumento, pues obviamente yo les había mencionado que lo que afectaba a la vida era la herniación cerebral, ¿no? Finalmente acá, ¿qué es lo que va a suceder? Se desplaza el tejido cerebral. Ahora, aquí vemos varias hernias que finalmente las vamos a ver más adelante. Pero, como les había dicho, es el desplazamiento. Acá vemos que se está desplazando, acá también, y acá también, acá también. Básicamente se define en un desplazamiento del tejido cerebral, ¿no? Y es la afección mortal y por esa misma razón que requiere diagnóstico rápido. Acá lo voy a poner, diagnóstico rápido. Ahora, estas las han clasificado de la manera extracraneal e intracraneal. Las vamos a ver cada una de ellas porque son bastante importantes, ¿no? Es lo que básicamente caracteriza todo esto, ¿no? Ahora, empecemos por la hernia extracraneal, que finalmente se puede dar por un glioblastoma multicéntrico o en la parte acá, que no, bueno, no hace falta ver tanto para saber que la presión intracraneal de este paciente era bastante alta. Este es como un caso clínico, ¿no? La presión intracraneal era bastante alta y ¿qué es lo que sucede? Quitaron un pedazo de cráneo, en teoría es el de acá, el que está aquí es el pedazo de cráneo que quitaron y como ya no está el pedazo de cráneo, finalmente la hernia intracraneal dio lugar. El cerebro salió fuera de la bóveda craneal y finalmente por esa misma razón se llama extracraneal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿No? Esto vendría a ser como un tumor y dicho tumor irrumpió el hueso y finalmente salió. Es por esa misma razón que se llama extracraneal, porque está fuera del cráneo. No, acá no hay tanta ciencia, finalmente esto es lo que sucede por la presión intracraneal. Ahora, la hernia subfalcina estaba a comprometer una arteria bastante importante. ¿Pero por qué se llama subfalcina? Porque va a ser debajo de la hoz. Esta es como una hoz, si se dan cuenta, ¿no? Va a ser debajo de esta hoz del cerebro y finalmente se va a desplazar por el cíngulo, ¿no? Va a ser subfalcina. Esto viene a decir subfalcina, debajo, ¿no? Bastante claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí la ACA, es decir, la arteria cerebral anterior, puede comprimirse y finalmente, como se va a comprimir, ¿qué es lo que sucede? Si se comprime, la sangre no va a ser suficiente. No llega sangre. Si no tenemos sangre, no tenemos oxígeno. Si no tenemos oxígeno, no tenemos ATP. Sí, además, si no tenemos oxígeno, aumenta la parte anaerobia. Tenemos la parte anaerobia, aumenta el ácido láctico. Aumenta el ácido láctico, aparte de ello va a haber liberación de neurotransmisores, sodio, calcio, etcétera. Finalmente vamos a tener una disfunción mitocondrial y finalmente tendremos una apoptosis. Que básicamente eso es todo lo que sucede si es que no aumenta, si es que la sangre no es adecuada. Y es por eso que estas hernias se tienen que diagnosticar de manera rápida, porque van a dañar el flujo, aparte de dañar el flujo sanguíneo, daña nuestro cerebro, ¿no? Y las neuronas son bastante importantes. Ahora, las hernias transtentoriales, se dividen en lateral y en central. Tanto el lateral puede ser anterior como posterior. Ahora, en la parte del lateral anterior, ¿qué es lo que sucede? Puede haber una compresión
de la arteria cerebral posterior. Ahora, acá como hay una arteria cerebral, una compresión de la arteria cerebral posterior, pues finalmente, ¿qué es lo que ha usado? Ha habido un infarto, ¿no? Genera este infarto y en esta imagen se ve bastante claro. Aquí básicamente es la parte ya como que dibujada un poco más amigable, pero esto es lo que vamos a ver en la vida real. Que finalmente de esto. Ahora, acá hay un signo localizador de Kernohan, ¿no? Este viene a ser un hematoma subdural que finalmente, ¿qué es el signo localizador de Kernohan? Que haya una hemiparesia al mismo lado de la lesión, ¿no? Eso es el signo localizador. Y finalmente, pues eso es lo importante sobre la trayectoria antecedente lateral anterior. Ahora, aquí era posterior, no sé por qué salió anterior, pero acá, la posterior, ¿qué es lo que sucede? Puede afectar a la arteria cerebral anterior. Ah, no, este es lo mismo, sí. Este es lo mismo, justo acá está un poco mejor, que puede afectar la arteria cerebral anterior y finalmente generar un infarto, que es básicamente lo que he explicado acá. Ahora, la trayectorial descendente central, que finalmente, pues, lo que va a hacer esta es que las estructuras centrales finalmente van a tener un descenso, puesto que va a ser central, acá lo tenemos, descienden todas las estructuras centrales y finalmente todo esto que está, todo esto va a bajar. Y finalmente, ¿qué es lo que va a haber? Un colapso de las cisternas perimesencefálicas. Como todo desciende, pues finalmente esto nos va a llevar a la muerte, ¿no? Aquí sí era, aquí, bueno, acá es la hernia transitoral ascendente, ¿no? Que es bastante distinta, ¿no? Y que finalmente, aquí es un caso clínico, pero obviamente este es menos común que la descendente, el cerebelo desplaza hacia arriba a través de la incisura, la cisterna cuadrigeminal se comprime, que finalmente esto también es bastante, da de acuerdo con la muerte rápida, y puede dar la obstrucción del acueducto. Si tenemos una obstrucción en nuestro acueducto, el LCR no circula bien. No circula bien y finalmente, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un ensanchamiento de los ventrículos, pues, ¿no? Eh, esta imagen, pues, la encontré en un caso clínico, ¿no? Que finalmente la parte de blanco, es decir, vemos cómo se va por lo derecho en incisura, esto va a causar una obliteración de las cisternas perimesencefálicas, aparte de la cisterna cuadrigeminal y finalmente un agrandamiento de los cuernos temporales y de los ventrículos laterales que vendrían a ser estos de acá. ¿No? Si sucede esto, pues finalmente va a dar un edema en el tectum y va a haber un pedúnculo cerebral y en el pedúnculo cerebral derecho. Acá lo vemos que está bastante crecido, ¿no? Y pues ahí nos damos cuenta bastante rápido, ¿no? Que finalmente eso es lo que va a suceder. Ahora, acá creo que tuvo un pequeño error, que eh, este sí era la posterior, ¿no? Acá sí era la posterior y finalmente la posterior, ¿qué es lo que puede hacer? Puede causar en la arteria, en la acá no, sino en la ACP, que vendría a ser que puede afectar la arteria cerebral posterior, que la vemos acá, y finalmente esto que es lo que va a generar un infarto. Entonces, corrigiendo esta parte, acá vendría a ser posterior, afecta la arteria cerebral posterior y finalmente sucederían pasos similares al de acá, ¿no? Que finalmente no haya sangre, no hay oxígeno y finalmente no se dé el ATP. Listo. Ahora, la hernia amigdalina, esta es bastante curiosa, ¿no? Porque acá hay un desplazamiento, ¿no? Hay un desplazamiento finalmente de las amígdalas cerebrosas hacia abajo y finalmente pues todo baja por el agujero de Magno. Eso es lo que sucede. Como todo se va para abajo, el agujero de Magno se encarga de que finalmente todas las estructuras bajen aún más, ¿no? Acá tenemos cómo han bajado, ¿no? En esta imagen se ve claramente cómo ha bajado toda esta parte y acá pues también, ¿no? Acá tenemos cómo todo está bajando, la flecha apunta justo a este. ¿No? Finalmente, acá también puede haber una obstrucción del cuarto ventrículo, que esto de una hidrocefalia, ¿no? Entonces, estas hernias amigdalinas se pueden dar por algunas razones. Una de ellas que es bastante importante vendría a ser la malformación de Chiari, ¿no? Esa hay que tener bastante ojo porque es una o también puede ser adquirido, ¿no? En donde la causa que sea más común es una masa que sea en la parte infratentorial, ¿no? Eso es lo más común, que hay una masa en la parte infratentorial que finalmente comprima todo, que no se pueda resolver fácilmente y que pues obviamente dé lugar a que haya esta hernia amigdalina, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es que va a haber una compresión en la pica. Ustedes se preguntarán qué es la pica. La pica es la arteria cerebrosa inferior posterior.
Si acá va a haber una compresión, finalmente esto va a haber un infarto, ¿no? Finalmente acá va a haber un infarto. Entonces, esto sobre la hernia migdalina que es bastante curiosa, ¿no? Ahora ya pasamos al segundo tema, ¿no? Que vendría a ser la hidrocefalia. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es cuando haya un desequilibrio. Ya lo he mencionado varias veces, no me voy a cansar de mencionarlo, pero va a haber mucha producción y poca absorción. Eso es la hidrocefalia. Si la hidrocefalia sucede, pues obviamente el líquido cefalorraquídeo no va a drenarse de manera correcta. Ahora, para esto hay, más allá de las características físicas, hay características radiológicas, por imágenes lo podemos ver. Una de ellas bastante importante vendría a ser el índice de Evans, ¿no? Que finalmente el índice de Evans, pues calculamos esta parte que se mide la distancia entre las astas frontales y las parietales, y finalmente si esta es mayor a 30, significa que tenemos una hidrocefalia. Eso es lo que sucede, hidrocefalia. Entonces, medimos las astas tanto postfrontales, perdón, como parietales, que vendría a ser acá, frontales como parietales. Finalmente, es mayor a 30, es lo que hay. Ahora, también otra parte vendría a ser un aumento de la asta temporal, ¿no? Que da indicio básicamente a que es una hidrocefalia. Ahora, otra parte es que el cuerpo calloso finalmente es lo que va a tener un agrandamiento. Este es el cuerpo calloso y este tiene un agrandamiento. Como hay un agrandamiento del cuerpo calloso, significa que hay una hidrocefalia. Estas partes son importantes. Acá lo voy a poner. Cuerpo calloso. Se agranda. Acá, esto, ¿qué es? Las cisuras. Las cisuras pues se dilatan y finalmente también significa que hay una hidrocefalia. Dilatación de cisuras. A ver, no me deja ponerlo acá. Dilatación de cisuras. Ahora, ¿qué más? La distancia mamilopontínea, que básicamente es esto. La distancia mamilopontínea se va a reducir porque se comprime todo de arriba hacia abajo, ¿no? Porque hay una hidrocefalia. Entonces, finalmente, esto baja significa que tenemos una eh, hidrocefalia. Ahora, esto, los ventrículos se agrandan, ya vemos, ¿no? Se agrandan bastante. También, ¿qué pasa? Agarran una forma redondeada. Acá se ve claramente. Una forma redondeada. La parte acá, estrecha, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Son las partes de imágenes radiológicas que podemos tener en cuenta. Ahora, esta parte es importante porque acá vamos a ver sobre los tipos de hidrocefalias que hay, ¿no? Que son bastante importantes para el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo van a ser estas? Se dividen en tres. Una de ellas es la hidrocefalia obstructiva. Acá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si hay un bulto, un tumor en el agujero de Monroe? Los plexos coroideos van a aumentar. Perdón, los plexos coroideos no, sino el ventrículo lateral va a aumentar. ¿Por qué? Porque los plexos coroideos están dando bastante LCR. Fiorella, una pregunta. ¿Qué es lo que sucede si hay un, un, Uy, se fue. Bueno, entonces continuamos. Ahora, si hay un tumor en la parte de acá, vendría a ser que finalmente en el tercer ventrículo todo esto se agrande. ¿No? Eso es lo que sucede si hay una hidrocefalia obstructiva en el adulto, ¿no? O que básicamente es esto, ¿no? Que se obstruye algo. Y justo acá lo dice. Puede ser en cualquier parte, acueducto de Luschke, etcétera. Esto ocasiona que finalmente todo esto crezca. Ahora también puede haber una obstrucción al tercer ventrículo, ¿no? Que finalmente haga que tanto los ventrículos laterales crezcan mucho más. En la parte de hidrocefalia en niños va a ser un poco más curiosa porque los infantes neonatales van a representar la mayoría de casos.
¿Cuáles son las etiologías? Es decir, las causas pueden ser tanto congénitas como adquiridas. Puede haber una hemorragia parenquimatosa, una estenosis del acueducto. Si hay una estenosis congénita del acueducto, finalmente es similar a que hay una parte obstructiva, es decir, no se va a drenar el LCR. Puede haber mielomeningocele o tumor en la fosa posterior. Y acá esta imagen bastante clara, cómo se ve la dilatación, ¿no? Bastante clara que finalmente desaparece esta división. Y finalmente la hidrocefalia comunicante, donde la normalidad del LCR ya no está acá, no está aquí en el sistema ventricular, sino va a estar fuera de este. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que se produzca un aumento del tamaño ventricular. Entonces hay una obstrucción, que puede ser que haya una obstrucción en la absorción, ¿no? En los corpúsculos de Paccioni que había mencionado al inicio de la clase, que finalmente se encargaban pues de producir el LCR, ¿no? ¿Por qué podría ser? Por ejemplo, paciente viene, refiere el peor dolor de cabeza de su vida, refiere haber tenido un, un, un golpe bastante fuerte en la cabeza y finalmente pues vendría a ser que tenga una hemorragia subaracnoidea. Si tiene una hemorragia subaracnoidea, puede dar inicio a una hidrocefalia comunicante, porque la sangre finalmente va a estar obstruyendo la parte de la absorción, ¿no? Que vendría a ser los corpúsculos de Paccioni, ¿no? Que básicamente sería la parte aquí. Esto se obstruiría, ¿por qué? Porque hay sangre, porque hay glóbulos rojos. Eso es lo que usan, ¿no? O también puede ser la inflamación de las meninges, una meningitis vírica. Ahora, tenemos ya la última que vendría a ser la hidrocefalia normotensiva, ¿no? Esta es bastante característica porque no va a presentar una hipertensión endocraniana, ¿no? Y finalmente, esta teoría es súper importante, la teoría de Hakim Adams, que hay alteración de la marcha, camina con pasos cortos, va a tener incontinencia y finalmente la postura encorvada, o también podría ser deterioro cognitivo, ¿no? Que finalmente eso es lo que caracteriza la triada de Hakim Adams, que solo se presenta casi en la mitad de los casos, ¿no? Por eso es bastante, se puede servir bastante. Y en mayores de edad se da, ¿no? Acá tenemos deterioro del habla, que finalmente pues no se puede, una expresión apática y una persona mayor, ¿no? Eso es lo que sucede en la hidrocefalia normotensiva. Esto vendría a ser la bibliografía, ¿no? Que es bastante curiosa, ¿no? Acá he sacado algunas partes tanto de la fisiopatología cerebral como la hidrocefalia, como la interpretación de la presión intracraneal, ¿no? Para ver tanto la citología, etcétera, ¿no? Eso es por la parte de